para hablar de evaluación. Muy bien. Lo primero que me gustaría rescatar de la mirada de la evaluación tiene que ver con distanciarla y diferenciarla de lo que tiene que ver con estrictamente controlar, medir o calificar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que decimos vamos a evaluar, y evaluar parece que es poner un 7, un 8, un 10, contabilizar un tiempo, tomar un peso. Es como que estamos acostumbrados que evaluar es cuantificar. Y, a ver, la cuantificación es parte de la evaluación, pero no es la evaluación. Entonces, como primer mirada y como concepto a la hora de mirar de qué se trata la evaluación, me gustaría, que es lo primero a tener en cuenta en este sentido, es, bueno, evaluación no es solo medir. O sea, y como bien dice ahí Saciorsky, que tomé una definición abajo, dice que comienza por una medición, pero no termina con ella. Y la realidad es que yo iría un poco más a fondo con eso. No sé si tampoco empieza con la medición, porque creo que uno antes de evaluar, cuando va a evaluar es porque antes se propone objetivos. Entonces creo que tiene también que ver con una previa a ese comenzar con una medición. Así que ahí a Saciorsky también con esta mirada podríamos discutirlo un poco, aunque Saciorsky no se va a enterar. Después, si tomamos la definición del diccionario, dice evaluar es valorar, fijar valor a una cosa, lo cual no quiere decir que ese valor tenga que ser cuantitativo, porque el valorar puede tener que ver con la interpretación también, ¿no? Digo, ¿desde qué punto lo valorás? Y bueno, a veces a través de comparar con otros resultados, a veces a través de hacer analogías con otras situaciones parecidas, uno puede evaluar. Entonces, el evaluar, el valorar, digamos, la palabra acá valorar, yo la resalté en negrita, porque me parece que tiene una mirada conceptual más amplia que el solo ponerle un valor estrictamente numérico. Y después habla de Pancorbo Sandoval, que tiene una mirada desde la medicina, dice medida unificada del éxito en una tarea determinada. Y medida unificada del éxito no quiere decir que la evaluación tiene que ser exitosa, dice que lo que tenemos que ver ahí es en qué medida es exitosa esa evaluación, y para que sea exitosa o no sea exitosa hay que ver qué nos habíamos propuesto frente a esa evaluación que realizamos. Entonces, vuelvo a la idea de lo que planteaba con Saciorsky. Difícilmente evaluar arranca con la medición. Tal vez la medición es una herramienta que utilizamos dentro de la evaluación, pero para utilizar esa herramienta es porque yo tengo decidido saber si cumplí o no con los objetivos que me había pautado de alguna manera. Entonces después sí puedo clasificar, puedo calificar, puedo ordenar. Bueno, esa es un poco la mirada conceptual que quería darles desde la mirada de la evaluación. Fíjense, acá, si volvemos a esta mirada y hablamos de medida unificada del éxito, y hablamos de un recorrido, y hablamos de primero se mide y después se interpreta, o de poner valor, en cualquiera de las miradas, el concepto incluye la vinculación con el proceso, ¿no? Entonces, al margen de que una evaluación, como dice abajo, tiene que ser justa, objetiva y conducir a resultados útiles y aplicables, también dentro del proceso tenemos que ver que sea justa, que sea objetiva y que conduzca a resultados útiles y aplicables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como bien les decía recién, fíjense, en esta situación vista como un proceso, ya no arrancamos con la medición. Justamente esto que les decía de Saciorsky. La medición es simplemente lo que nos da, como bien dice ahí, calidad de la prueba. ¿Y por qué nos da calidad de la prueba? Bueno, porque yo para medir, yo tengo que decidir de qué manera voy a medir. Y esa decisión incluye un montón de cuestiones. Incluye analizar el contexto, incluye analizar el momento, incluye analizar a las personas, incluye analizar con qué objetivos estoy evaluando. Digo, tal vez la misma evaluación o la misma forma de medir la puedo aplicar en distintos lugares, y tal vez los distintos resultados son positivos en los dos lugares en que lo aplico, y tal vez no me da el mismo resultado. No siempre la comparación es entre situaciones externas. A veces hacer una evaluación, por ejemplo, no sé, intragrupo, a mí me da la posibilidad de conseguir calidad de la prueba.
Y ahí aparece una palabra prueba que después vamos a ver qué relación tiene con el testeo. Algo ya les dije en alguna clase, pero me parece que vamos a reforzar un poquito igual. Me parece que no, nunca está de más. Y fíjense, después decíamos clasificar, porque si yo hago una prueba intragrupo, yo puedo clasificar y calificar. Lo que no quiere decir que esa sea solo mi evaluación, ¿sí? Entonces, fíjense, la medición tiene que ver con la utilización de testeos o pruebas, ¿sí? Esa es la realidad. Medir es decir, bueno, ¿con qué test o con qué prueba yo voy a recabar estos datos? Después tengo que clasificar, decir, bueno, en qué orden, en la intracomparación o en la intercomparación con otras situaciones, con otros grupos, con otras personas, ¿qué me da este dato, no? Calificarlo, porque yo tengo que decir qué valor o qué dato obtengo. Pero después, y lo más importante para mi forma de ver en la evaluación, es interpretar. Y la interpretación tiene varias cuestiones a tener en cuenta. La primera de ellas es que nosotros sabemos que arrancamos con un objetivo ese programa. La segunda tiene que ver con la calidad y el nivel de conocimiento que tenemos nosotros sobre ese programa que estamos ejecutando y sobre en este caso estamos hablando de deporte, así que en este caso podría ser de los deportistas o de las personas que realizan algún tipo de actividad. Porque la actividad sabemos que no está vinculada solo a la actividad deportiva, digo, actividad puede estar vinculada a la salud también. Entonces, cuando hablamos de clasificar o calificar, hablamos de dar un orden, de dar un valor determinado, pero que esa valoración, según la interpretación, puede ser positiva o negativa. Tal vez en la interpretación, si yo me quedo solo con la calificación y hago una comparación intersujetos, la calificación puede ser mala, pero tal vez en la interpretación puede ser muy buena. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, supongamos que yo en mis clases de educación física estamos acostumbrados a medir, ¿no? Y pensar que eso puede ser una nota. Pero supongamos que yo tengo dos sujetos, sujeto A y sujeto B. El sujeto A arranca el año y la prueba, según el tiempo que él logra, como nota, tiene un 9. Cuando termina ese cuatrimestre, yo lo vuelvo a evaluar con la misma prueba, entendiendo que hubo todo un tratamiento en el medio para que esa persona mejore, y según el tiempo que logra, se vuelve a sacar un 9. Pero tengo al sujeto B, que cuando yo lo evalué a principio de año, hice una prueba de diagnóstico, yo le puse como objetivos del programa mejorar, ya sea en el ámbito o en la capacidad que resulte. Supongamos que ese sujeto termina el cuatrimestre con una medición, ¿sí?, que dice que su nota en función de la medición es un 8. Y no estoy hablando acá ya de cuestiones cualitativas, estoy hablando de lo cuantitativo. En la medición, cuando lo medí a principio del cuatrimestre, estamos acostumbrados a medir, entonces medimos, daba para un 6. Y ahora lo mido y da para un 8. Entonces tengo sujeto A que arrancó con un 9 y terminó con un 9. Sujeto B que arrancó con un 6 y termina con un 8. ¿Qué interpretación hago de esa situación? Los escucho, ¿eh? ¿Qué interpretación hacen ustedes de esa situación? Si El yo sujeto B tuvo una mejora. tengo que El interpretar A esa se evaluación. mantuvo. ¿Cómo? Que el sujeto B tuvo una mejora. Tuvo una supercompensación positiva. Bien, fíjense que... sí. Fíjense, sí, tal cual. Fíjense que nosotros, lo que después te voy a preguntar, con qué tipo de efectos del entrenamiento, así que anda pensándolo. Eh, Fíjense que nosotros, digo, en la educación física en general, la costumbre está puesta en poner un valor numérico, ¿sí? Y vuelvo a la idea de valoración, un valor numérico en función del resultado que se obtiene por una prueba dada. Ahora, esa prueba me está dando un valor numérico, pero yo no lo estoy interpretando, yo lo que estoy haciendo es poner una nota. Entonces, en mi valoración personal, como profesional, ¿yo puedo interpretar como profesional que para mí el sujeto B mejoró más que el sujeto A? Si yo puedo interpretar eso, ¿por qué al sujeto B en su nota final o en su nota de cuatrimestre no le puedo poner un 9 en vez de un 8, aunque haya terminado con un 8? ¿O por qué no le puedo poner un 10, un sujeto que para mí mejoró durante todo el cuatrimestre? Que seguramente se cuidó, que vino a hacer las clases de educación física, o que vino a entrenar, o que mejoró en tal capacidad. Digo,
interpretar tiene que ver con eso, con ponerle una connotación cualitativa, ¿sí?, a ese valor numérico, a ese valor cuantificable que me da la prueba o que me da el test. Entonces, testear o tomar una prueba me sirve para clasificar o para calificar. Y también me permite interpretar, pero la interpretación incluye no solo el resultado de esa prueba, sino los objetivos del programa. Entonces, un poco el camino del proceso a la hora de pensar la evaluación tiene que ser ese. ¿Por qué? Porque además, cuando yo logro interpretar, según los objetivos del programa, qué se logró y qué no se logró, a mí lo que me permite, y para mí es si se quiere, lo más relevante que tiene la evaluación, si la supiéramos utilizar, es la resignificación de datos. Yo puedo resignificar datos a partir de testear y tomar una prueba, pero que mi interpretación me sirva para resignificar datos. ¿Qué quiere decir resignificar datos? Que modifico los objetivos de mi programa individualmente con los sujetos según sus necesidades. Entonces, para mí no son todos los sujetos iguales. Yo tengo que tratar de individualizar en la actividad, con lo difícil que es, porque trabajamos con grupos. Pero en ese trabajo grupal, yo tengo que lograr la individualización. Y si yo logro resignificar datos, yo sé que con los sujetos no arranco de la misma manera que arranqué a principio del cuatrimestre, o que después de un primer cuatrimestre ya no arranco de la misma manera con esos sujetos como arranqué en primera instancia, teniendo en cuenta los valores que tenían en su diagnóstico. Entonces, tenía un diagnóstico, ¿sí? Fíjense, evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación final. Pero yo no me puedo detener en la evaluación final. Fíjense que esa evaluación final tiene un vínculo directamente nuevo con la evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Porque acá hay un nuevo sujeto. Entonces yo arranco con un sujeto, ¿sí? Realizo un diagnóstico, tengo un dato determinado. Ese diagnóstico lo trabajo mediante la evaluación formativa, que quiere decir todo el tratamiento que yo aplique, y también hay una evaluación en el medio, que es la evaluación que tengo que tener en cuenta a la hora de interpretar. Porque la evaluación formativa tiene que ver con el curso de acción, con qué hice en el medio entre el diagnóstico y la evaluación final. Hay una evaluación también ahí del esfuerzo del sujeto, de su constancia, de su voluntad, de su hacer, ¿no? Entonces digo, ojo que la evaluación no consta solamente de tomar una prueba o de tomar un test. ¿Tenemos una evaluación diagnóstica? Buenísimo. ¿Nos sirve? Claro que nos sirve. Yo tengo que saber en dónde arranco con los sujetos con los que empiezo. Ya sea una clase de educación física, ya sea actividad física vinculada a la salud con un sujeto que tiene una enfermedad coronaria, o ya sea con un deportista. Yo tengo que saber dónde arranco. El dónde arranco tiene que ver también con cómo voy evaluando y qué voy viendo de esa persona, porque no voy viendo lo mismo de todas las personas. Yo no puedo establecer criterios estandarizados para mirar a todos. Porque yo al sujeto que por nota merecía un 9 cuando empezó el cuatrimestre, yo quiero que termine el cuatrimestre con una nota cercana al 10, no de vuelta con un 9. Pero en el medio también tengo que tener en cuenta si hubo o no un esfuerzo de ese sujeto, una voluntad y un compromiso de ese sujeto de venir a entrenar. O si creyó que por tener un 9, por tener una capacidad física determinada, ya tenía la posibilidad de salir bien parado de la prueba. Pues yo un sujeto que obtuvo el mismo resultado con el que empezó, podría decir que no está aprobado. Por más que tenga las mejores capacidades físicas. ¿Se entiende? Entonces digo, ¿cuál es el criterio? Si yo establezco criterios claros, yo puedo hacer una evaluación formativa y cuando llego a la evaluación final, puedo tener criterios aplicados, siempre informados y siempre sabiendo cuáles son los objetivos del programa. Ese es el camino que nunca podemos olvidar cuando hablamos de evaluación. ¿Test o prueba? Bueno, acá empieza una linda discusión, porque discusión. Ustedes no me discuten, la verdad que ustedes me dejan pasar toda como si yo dijese grandes verdades. Los quiero ver también pararse un poco de guantes, pero bueno, tal vez ahora que estamos en las últimas clases, alguno, viste, empieza con un poco de che, no, para mí esto no, pero bueno, podría suceder. Los espero igual, está buenísimo. Hernán, Sí.
Ay, porque quiero hablar, pero no escuchaba, no se escuchaba, no mandaba. Se escucha bajito. Sí, no, que quería decir, agregar, que este tema de la evaluación se nota mucho hoy en día, por lo menos en las clases del colegio, eh, con todo lo que es el Zoom, que bueno, ahora ya no hay más calificaciones numéricas, y hay todo tipo de valoraciones que se armó según, no sé, los colegios, y no sé si en el ministerio también hubo una bajada, y es mucho mejor, porque es como vos decís, al pibe se lo evalúa según sus necesidades y según su aprendizaje y sus tiempos, eh, y se te puede, como decías vos, esto de resignificar esos datos para que sea mucho más positiva esa evaluación y esa mejora, y con una nota, porque antes, no sé, a lo mejor estaba más pendiente de qué nota tener, tanto ellos como pueden ser los padres, y hoy en día la idea es que ellos se superen a sí mismos, y con este tema de las valoraciones, que son más cualitativas, porque dependen, no sé, del esfuerzo, de la calidad de sus producciones, de la participación en las clases, hace que la evaluación sea mucho más significativa de lo que era antes, que era más medición. Sí, y ahí tengo dos cosas para decirte. Primero, gracias porque sí suma y la idea es también complementar con la mirada positiva que podría tener una nueva modalidad de evaluación que se viene aplicando. Pero ahí tengo dos planteos. Primero, tuve un profesor en el profesorado que me decía cómo era dar clases correctamente eh, en el patio de una escuela. Y me decía cuál era el compromiso que tenía que tener el profe de educación física. Y me decía que era el primero que tenía que estar en la clase esperando a los chicos, y me decía que la presencia era importante, y me decía que el vínculo con los chicos tenía que ser el mejor, y me decía que, bueno, tantas cosas como era el profe ideal, ¿viste? Y un día, recorriendo una escuela, sin querer, caigo en la misma escuela donde estaba este profesor trabajando, y lo veo a los chicos jugando a la pelota en el campo, ¿no? Que era como una canchita, ahí en Bellavista, y de repente lo veo a él sentado adentro de la camioneta tomando un café caliente y con la bocina les marcaba cuando los chicos tenían que marcar un FAU o había pasado algo en el partido. Yo te diría que del decir al hacer, con este ejemplo que te doy, digo, del decir al hacer, hay un gran paso todavía para resolver, porque coincido con vos de que es una nueva mirada, o que se intenta dar esa nueva mirada a la hora de pensar en la evaluación, pero es lo mismo que los profes ya con muchos años de patio, que cuando iban y le decían, mirá que no se puede dar más deporte en la escuela, ya no se habla más de deporte escolar, o sea, ni siquiera de deporte escolar. Y vos ibas a una clase y lo veías dando handball, lo veías dando vóley. Digo, del decir al hacer falta un montón todavía. Entiendo lo que planteas y está buenísimo, pero también entiendo que sigue sin aplicarse. En su gran mayoría, yo te diría, si recorres patio de escuela, sigue sin aplicarse. Entonces, está bueno que se intente dar esta nueva mirada. Yo siempre cuando doy los ejemplos trato de exagerarlos para que se entienda el concepto. Por eso te agradecí que el complemento en cuanto a eso. Igual yo no quise decir que eso se va a implementar de verán más. Sí, no, Vuelven no, al colegio y vuelve toda la normalidad, ¿no? Como el que se termina la cuarentena y dejan de limpiar las bolsas. Pero bueno, a ver, lo que digo es que por lo menos en este momento, ahora, sí, hoy, se está haciendo eso, sí. ¿no? Que es otra mirada de la evaluación, que es de lo que venimos hablando, y que ya tendría que ese paradigma empezar a modificarse, porque la medición sirve para un montón de cosas, pero el aprendizaje es muy distinto a, por lo menos, lo que tiene que ver con un chico en la escuela. Está bien, no tiene nada que ver con entrenamiento, pero lo volcamos a la clase de educación física, o cualquier clase a la que vos quieras, eh, donde la medición y la evaluación son cosas distintas. Una puede pertenecer a la otra, pero no quiere decir que la evaluación sea necesaria a la medición, siempre. Sí, Como decís, sí. hasta que se implemente eso o hasta que se haga de Lo que una pasa es manera. que, mirá, en la percepción del esfuerzo de la persona, vos también tenés que tener criterios establecidos, porque muchas veces puede suceder también que el exceso de cualitativo pueda
generar también un vínculo emocional que a vos no te haga ser lo más objetiva posible en la mirada. Exacto, objetivo. Entonces, Sí. también tiene su riesgo el ser tan cualitativo. Para mí, el mix, digo, el mixear en lo cuanticualitativo, Sí, es como un lo poco de ideal. poco. Claro, es como digo, bueno, a ver, ¿está bien testear? Sí, está bien testear. Lo que está mal de testear es que la finalidad sea el testeo. ¿Sí? Claro, Porque que no cuando vos sea te una quedás con... parte del proceso para llegar a la evaluación. De hecho, si lo miramos de esa manera, y creo que gran parte del castigo que ha recibido durante años el profe de educación física, que por ahí se nota más en el profe de educación física que en el aula, aunque pasaba también en el aula, y sigue pasando, digo que la finalidad no puede ser una nota. La finalidad no puede ser una evaluación para que vos apruebes o no apruebes algo, porque ¿dónde está la evaluación formativa? Esto que hablábamos antes de evaluación formativa, este vínculo entre En el los libros, diagnóstico y el están los final. libros. ¿No? ¿Y dónde está la resignificación de datos? ¿Y dónde está la interpretación de esos resultados? Es como, bueno, a ver, si vos vas al médico y te manda a hacer un estudio laboratorio y te quedás con que vos tenés el colesterol elevado y no te dan una interpretación de por qué tenés el colesterol elevado o no te dicen de qué manera tratarlo, es incompleto. Es la misma situación, o sea, eh, vos no podés quedarte solo con el resultado, ¿se entiende? Digo, eso es lo que yo intento plantear desde la mirada de la evaluación. Por eso, en esto del test o prueba, aparece algo que es interesante, digo, y que yo usé de ejemplo en la clase de educación física, pero como les dije también, puede ser actividad física y salud, puede ser deporte, digo, no importa el contexto, cada uno en el contexto en el que le corresponde aplicarlo. Pero normalmente los tipos de test o pruebas que pueden existir, se habla de que los testeos tienen un rasgo particular, que tienen que ser universales, ¿sí? Que universal quiere decir que lo apliques donde lo apliques, tenés que saber de qué manera se aplica, porque tiene un protocolo determinado, porque tiene una forma de ser cuantificado, que tiene que ser confiable, ¿sí? Y que sea, el hecho de que sea confiable quiere decir que tenés que saber lo que medís. Digo, vos no podés utilizar un testeo de fuerza para medir la resistencia aeróbica. Digo, vos tenés que saber confiable el hecho de saber qué estás midiendo en ese sujeto. El hecho de que sea confiable y objetivo, porque objetivo tiene que ver con eso, con saber qué medís, y confiable en saber que eso que medís realmente es un resultado que te permite hacer comparabilidad o que te permite darle un nivel de conocimiento adecuado a ese resultado. Y yo agregaría a eso que también, aparte de ser confiable, aparte de ser universal y aparte de ser objetivo, tiene que ser también estricto en su aplicación en función de que si yo vuelvo a tomar ese testeo, me permita obtener un resultado similar al que obtuve, no en cuanto a la valoración del resultado, sino en cuanto a que lo que me di es realmente lo que me dio. Entonces, si yo a ese sujeto lo vuelvo a evaluar, yo tengo que tratar de tomar las mismas condiciones con las que tomé el primer testeo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, si yo arranca el año, estoy en marzo, que hace calorcito, que están lindos los días, que los pibes están, vuelvo a la clase si quieren educación física, o puede ser un club, tomo un diagnóstico con los chicos, y sé que ese diagnóstico lo estoy tomando en un día que todavía es medio primaveral, si se quiere, no por la época, sino por el tipo de clima que hay. Este, y, y están en remerita, están en shortcito, no es lo mismo que tomarlo en julio o en agosto, que los pibes van con bufanda, con el cuello polar, con los gorros tapados hasta abajo de los ojos porque están cagados de frío. Digo, me parece que también es entender que tenemos que tratar de darle el mismo contexto a la evaluación cuando es diagnóstica, cuando es final, porque eso también nos permite un resultado lo más objetivo y lo más confiable posible. ¿Está? Así que eso también es importante. Test o prueba pueden ser directos o indirectos. Directos, normalmente de laboratorio, indirecto porque se hace en el campo. El VO2 yo lo puedo tomar con una máscara de medición de oxígeno en una prueba del esfuerzo, o lo puedo tomar indirecto, me da un resultado que podría ser el VO2, pero siempre es incierto. Hasta que uno no tiene una prueba de laboratorio, es difícil establecer que realmente ese es el valor del VO2. Pero cuando estoy con un trabajo grupal,
lo más fácil a veces es tomar un testeo indirecto y de campo. ¿Está bien? Y por otro lado está la prueba. ¿Y qué es la prueba? Bueno, la prueba es adecuar ese testeo a las condiciones y a las herramientas que tengo. Si, por ejemplo, a mí me dice que el test de campo se realiza con determinados elementos, como puede ser una grabación de sonidos como en el yo-yo test, por ejemplo, que suena cada determinado tiempo, que arrancás, que cortás y demás, yo puedo aplicar una prueba que es hacer lo similar a esa grabación, pero hacerlo de manera artesanal, como suele pasar en nuestro trabajo. Mucho de artesano ahí, y mucho de creatividad, y mucho de imaginación para ver cómo resolvemos esos temas. Lo importante es siempre tratar de acercarnos al protocolo. Uno puede generar modificaciones. Desde el momento que generas modificaciones ya no es el test. Lo que estás haciendo es una prueba. Normalmente cuando sucede esto, lo ideal sería, por ejemplo, comparar los resultados de la prueba en la tendencia del resultado, habiendo tomado el test como corresponde o lo más cercano a lo que corresponde. Por ejemplo, si yo tomo el RAST, que es un testeo para medir los índices de fatiga, yo sé que el sujeto tiene que recorrer 30, no me acuerdo si es 30 o 35 metros, 6 veces. Ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando en futsal. ¿A mí me sirve tomar sus índices de fatiga en 35 metros? No, capaz que a mí me conviene que corte a la mitad y que vuelva, entonces meto un freno y un arranque y hago distancias más cortas de recorrido. ¿Qué quiere decir eso? Que yo adecúo ese testeo a las necesidades de mi deporte o a las necesidades de mi deportista. ¿Eso está mal? No, eso está perfecto, porque yo estoy adecuando ese testeo a mis necesidades. Ahora, el testeo por sí solo no me resuelve nada si yo primero no hago una comparación de qué me hubiese dado si yo tomo el testeo normal. Entonces, para yo establecer una relación de qué cercanía tiene esa modificación y transformarlo en una prueba, lo tengo que tratar de acercar al testeo original, ¿sí? Entonces me conviene la primera vez tal vez tomar las 6 pasadas de 35 y después a partir de ahí tomar una vez el ida y vuelta de 15 metros con el freno y el arranque que yo puedo plantear para ver si tienen una misma tendencia en los resultados que se presentan. Si eso se produce, a mí me permitiría en mi deporte y en mi actividad con mis deportistas generar un nuevo testeo, que para mí sería testeo, sabiendo que es una prueba, sabiendo que no cumple con los requerimientos que tiene el test que está validado, ¿sí? El hecho de que esté validado es esto, que esté validado es que está publicado, que está aprobado en distintos lugares, en distintos contextos, con distintas personas, ¿sí? Yo ya les dije la otra vez, el yo-yo test, el test de 1000 se aprobó como testeo porque se probó en el mundo, pero la primera prueba que se realizó fue con estudiantes de educación física, no se realizó con deportistas. Entonces digo, también el conocer la población con la que se realizan los testeos es importante. Por eso el testeo muchas veces no define nada. Simplemente es un test que me puede servir y que yo a partir de ahí tengo que saber interpretar. Entonces, ¿yo lo puedo modificar? Sí, ya no es el mismo testeo, es una prueba. Si no lo hago en laboratorio, lo hago en campo y genero modificaciones, es una prueba. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con eso la mirada. ¿Puedo hacer un testeo directo y de campo, por ejemplo? Sí, yo podría, que sería lo ideal, yo podría la máscara de medición de oxígeno para tomar el VO2 de un ciclista, yo se la podría poner con una mochila para que lo lleve puesto, que lleve la máscara puesta y que circule en la pista como si estuviese compitiendo. Eso sería lo ideal. Como sucede muchas veces, por ejemplo, con tomar recorrido, frecuencia, distancias recorridas, intensidades, para conocer, no sé, el mayor índice de gasto que tiene un sujeto en una competencia, que hoy se hace, porque hoy hay más monitoreo, hay más aplicaciones tecnológicas que me permiten hacer ese control, ese GPS que tengo que realizar sobre los sujetos. Entonces, lo ideal siempre es hacerlo directo y de campo, es lo más valioso, porque el laboratorio tiene sus propias condiciones, que son distintas de lo que hace el sujeto en el campo de juego. Entonces, si trabajo con un deportista, lo ideal es hacerlo en el campo y directo. ¿Sí? Si es por cuestión de salud, la verdad que en el campo no me varía nada, porque lo estoy haciendo por salud, así que de laboratorio estaría perfecto. Acá, un poco lo que veníamos hablando, para no detenernos mucho en estas cuestiones,
tenemos un diagnóstico, ¿sí? Después habla de relacionar y sintetizar. Esto es simplemente vincular con el espacio y con el contexto en el que estoy, con el momento, conocer la aplicabilidad de la evaluación, esto que decíamos antes, es si el testeo o la prueba que estoy utilizando aplica a la actividad en la que estoy trabajando. Digo, por ejemplo, si yo tomo una medición del esfuerzo, ¿no? Yo digo, voy a tomar una prueba de esfuerzo en un sujeto que puede tener problemas, que tiene obesidad, que fuma y que puede tener alguna incidencia eso en una enfermedad cardiovascular. ¿Voy a obtener su volumen de oxígeno máximo como si lo evaluara un deportista? Y difícilmente, porque la prueba del esfuerzo seguramente voy a tener que usar otro tipo de protocolo, que tiene distintos protocolos. Utilizaré un protocolo en el cual logre superar en algún momento el 85% de su frecuencia cardíaca máxima, que eso es lo que permite que un electrocardiograma me dé la información de si ese sujeto tiene alguna insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero saber si ese sujeto está enfermo del miocardio, para saber eso y que el electrocardiograma sea lo más eficiente posible, tengo que lograr que ese sujeto supere el 85% de su frecuencia cardíaca máxima. Después vamos a llegar a eso, no importa, pero lo doy como ejemplo. Entonces, yo sé que ese testeo tiene aplicabilidad para lo que yo busco, que es en este caso un testeo por una cuestión de salud, test de laboratorio, en un lugar donde tiene todas las herramientas y las recomendaciones necesarias para poder cumplir con el protocolo adecuadamente, con un técnico adecuado para poder realizarlo, porque ya ahí supera lo que puede hacer alguien vinculado solo a la actividad física, sino que necesitamos a alguien vinculado técnicamente a la medicina para que lo pueda resolver. El conocer el uso de tecnología es importante, si no sé utilizarlo es muy difícil. Yo puedo tener las mejores herramientas tecnológicas, pero si no las sé utilizar, por más que tenga los mejores software, por más que tenga las mejores herramientas, por más que tenga la mejor plataforma de fuerza, la plataforma de salto, lo que yo tenga, puedo tener mejor GPS, pero si no lo sé utilizar, la herramienta por sí sola no me resuelve nada. Y el juicio de valor adecuado tiene que ver con actualización de conocimientos. Es fundamental en este caso el poder actualizar conocimientos de forma permanente y que eso me permita hacer una adecuada interpretación del valor cuantitativo que me otorga esa herramienta. Ese es un poco el camino de la evaluación, así en rasgos generales. Bueno, nos queda, esperen que detengo la grabación. Muy bien.